A ver, muchachos, ahí tienen ustedes el enlace de este video de muy buena calidad, 4K, con imágenes del continente africano. Lo pueden seguir viendo, tiene 1 hora de duración. Imágenes y más imágenes del continente africano. ¿Ok? Correcto, muchachos. Ahora vamos a trabajar el tema de continentes número 2. Y vamos a trabajar básicamente lo que es el continente africano y el continente europeo. Correcto. El continente africano y el continente europeo. Ok. A ver. Apareció entonces nuestra diapositiva del día de hoy. Ahí lo tienen. Entonces, empezamos nuestra clase. África y Europa haríamos el día de hoy, ¿no? Bueno, arriba sí está el continente africano, pero abajo está más bien la Antártida, ¿no? Pero África y Europa hacemos el día de hoy. Empezamos, muchachos. Empezamos. Ahí lo tienen. Los 4 hemisferios. El norte, el sur, el occidente y el oriente. Como podrán ver, el continente africano es el único continente que posee territorios en los 4 hemisferios. Territorios en el hemisferio norte. Territorios en el hemisferio sur. La mayor parte está en el norte. Pero también tiene territorios en el lado occidental y territorios en el lado oriental. La mayor parte en el oriente, una mínima parte en el occidente, la mayor parte hacia el norte, pero también tiene una porción hacia el sur. Por África pasa el meridiano de Greenwich, pero también pasa el Ecuador. Y por la parte norte también cruza el círculo polar, no, error, pasa el trópico de Cáncer y por el sur pasa el trópico de Capricornio. O sea que el continente europeo tiene territorios tanto en la zona cálida como en la zona templada del mundo. La mayor parte de su territorio está en plena zona cálida del mundo. ¿Ok? Plena zona cálida del mundo. El continente africano es el tercero en tamaño. Después de Asia y América le sigue África. ¿Correcto? Después de Asia y América le sigue el continente africano. África tiene aproximadamente una superficie de 30 millones de kilómetros cuadrados. Repito, una superficie de aproximadamente 30 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ok? Y, ojo, limita al norte con el mar Mediterráneo, al oeste con el océano Atlántico, al este con el océano Índico. ¿Ok? ¿Ok? Al norte, mar Mediterráneo. Al occidente, con el Atlántico. Al oriente, con el océano Índico. Y en este sector noreste, con el mar Rojo. ¿Ok? Mar Rojo. El continente africano, hasta el año 1869, estuvo unido al continente asiático a través del Istmo de Suez. A través del Istmo de Suez. Aquí estuvieron unidos hasta el año 1869. Ese año se termina de construir el Canal de Suez. Un canal que une este mar que está acá, me alejo para que lo veas, este mar que está acá, que es el Mar Rojo, con el mar Mediterráneo.
Fíjate ahí, voy a acercarme. Observa, observa, observa. Este es el Golfo de Suez. Y por acá está el Golfo de Aqaba. El Golfo de Suez y por acá está el Golfo de Aqaba. Pero me interesa el Golfo de Suez. ¿Y por qué? Porque aquí era Unión. En el año 1869 se termina de construir el famoso Canal de Suez. Aquí se ve el canal, observa. Un canal que permite pasar del Mar Rojo en pocas horas hasta el Mar Mediterráneo. ¿Ok? El Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Aquí está. Entonces me alejo para que te ubiques. Ahí está. Esta es la península del Sinaí. Este es el Golfo de Suez. Este es el Golfo de Aqaba. ¿Ok? ¿Correcto? Excelente. Aquí, hoy por hoy, está el Canal de Suez. Un canal que separa al continente africano del continente asiático, pero que comunica al Mar Rojo con el Mar Mediterráneo. Si yo me acerco más acá, si yo me acerco más aquí, voy a poder divisar barcos que están cruzando, mira. Barcos que están cruzando. Unos están de ida, otros están de vuelta. Barcos, ¿ves? Ahí está viendo barcos. Se ven los barcos, ¿no es cierto? Ahí están. Barquitos de ida y barquitos de regreso. Y que van a terminar o van a empezar en este mar que está acá, que es el mar Mediterráneo. ¿Correcto? Ok, muchachos. Entonces, África y Asia estuvieron unidos. Ahora, África y Europa tampoco están muy lejos. Mira ahí. Prácticamente África y Europa se acercan tanto que se dan un piquito. Mira aquí. Ese es el mar Mediterráneo y esto es el Océano Atlántico. Mar Mediterráneo y esto es el Océano Atlántico. Esto es el Estrecho de Gibraltar. La separación aquí entre África y Europa solamente 15 kilómetros. De tal forma que muchas personas incluso lo han cruzado nadando. Muchos africanos lo cruzan tratando de que su llegada a Europa sea el final de sus penitencias, el final de su pobreza. Muchas familias los cruzan en bote, en las famosas pateras, y algunos alcanzan las costas de Europa, pero muchos mueren en el intento. Se convierten en carne de tiburones. Esto es acá, el estrecho de Gibraltar. Esto es el mar Mediterráneo. Esto es el océano Atlántico. Eso es el estrecho de Gibraltar. Aquí tienes entonces el continente africano. Ok, muchachos, ya te ubiqué. Vamos a seguir utilizando nuestra diapositiva, ¿no? ¿Qué nos dice? Que allí está el continente africano. Una foto del satélite. O sea, ¿qué se obtiene? Pues a través de el Google Earth Pro. Ahí está. Ese es el continente africano y aquí se está viendo su enorme isla de Madagascar. Aquí está viéndose su más extenso lago, que es el lago Victoria. El lago Tanganica, el lago Nyasa, se notan desde el satélite. ¿Ok? A ver, muchachos, ¿qué nos dice? Que África está al sur de Europa. Eso es cierto, ya les acabo de mostrar. Nos dice que además África es el tercer continente más extenso. Claro, el más extenso es Asia, segundo América y el tercero es el continente africano.
En cuarto lugar le sigue la Antártida. Y le dice además que el Atlántico lo baña por el oeste y el Índico lo baña por el este, ¿correcto? Y que está separada de Europa por el mar Mediterráneo, que también ya les acabo de decir, ¿correcto? Todo eso ya les he dicho. ¿Cuántos países hay en el continente africano? Un total de 54 países. Ojo, en África tengo un total de 54 países. O sea, muchachos, que no hay continente que tenga más países que el continente africano. En sus casi 30 millones de kilómetros cuadrados se emplazan 54 estados del mundo. 54 estados del mundo. En sus 30 millones de kilómetros cuadrados. ¿Ok? Angola, Argelia, Benín, Botswana, Burkina Faso, Burundi, etcétera, etcétera. Sería bueno que ustedes los identifiquen. Ajá. ¿Y por qué? Porque tranquilo te pueden poner un mapita mudo, o sea, en blanco, pero en ese mapita en blanco te pueden poner números y te piden identificar el país con su capital. ¿Cómo ha venido una pregunta respecto de Europa en el último examen de admisión de San Marcos? Entonces, tienes que llegar a conocer, aunque sea, a ubicar en un mapa mudo los más importantes países africanos. Ubicar en un mapa mudo los más importantes países africanos. ¿Ok? Aquí tenemos Marruecos. Aquí está el estrecho de Gibraltar, ¿te acuerdas? Que une el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Argelia, Túnez, Libia, Egipto. O sea, a orillas del mar Mediterráneo encontramos 5 países. Egipto, Argelia, o primero Libia, aunque su nombre correcto es Jalibia, Túnez, Argelia y Marruecos. Esos 5 países tienen orillas en el mar Mediterráneo. Acá hay otro mar que rodea al continente africano, este de acá, este de acá. Es el Mar Rojo, ¿ok? Y en el Mar Rojo tienen costas Egipto, Sudán, Eritrea e incluso un pequeño país llamado Djibouti. Djibouti. Más bien Somalia tiene orillas en este golfo que se llama Adén. El Golfo de Adén. Egipto, Sudán, Eritrea y Djibouti, a orillas del Mar Rojo. ¿Ok? Cuando yo te hable del país más poblado de África, ¿cuál crees que sea, muchacho? Y vamos a ir ubicándolo de una vez. El más extenso, el más poblado del continente africano se llama Nigeria. Ya superan los 200 millones de habitantes. Lo repito, ya superan los 200 millones de habitantes. Ajá. Uno de los países que tiene más pobreza, Sierra Leona. Sierra Leona. Otro de gran pobreza, Zambia. Otro, Zimbabue. Otro, Botswana. ¿Ok, muchachos? Entonces, aquí tienes también a Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán. Mauritania, Mali, Níger, Chad, Sudán. No te olvides Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Sudán del Sur, aquí está Sudán y acá está Sudán del Sur, Etiopía y Somalia. Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía y Somalia.
Acuérdense que el ecuador geográfico cruza por Sao Tomé y Príncipe, Gabón, Congo, Congo República Democrática, Uganda, Kenia y Somalia. 7 países de África cruzados por el ecuador geográfico. Entonces, más o menos están ubicados en la parte central del continente africano. Por acá está su gran isla de Madagascar, pero hay otras islas menores. Por ejemplo, Mauricio, que es un país también. Mauricio es un país, su capital Port Louis. Seychelles, Seychelles, claro, también es un país y su capital Victoria. Comores es un país también, sí, su capital Moroni. Madagascar, ojo, su capital Antananarivo. ¿Ok? En esta zona, Angola, República Democrática del Congo, Tanzania, Mozambique, Zambia, Namibia, Botswana, Zimbabue, Sudáfrica. Lesoto y Suazilandia, que están al interior del territorio de Sudáfrica. Lesoto y Suazilandia, al interior del territorio de Sudáfrica. ¿Correcto, muchachos? Más o menos para que se ubiquen, ¿no? Aquí está Sao Tomé y Príncipe, que es un país. Por acá está Guinea Ecuatorial, que es otro país. Por acá está Cabo Verde, que es otro país. Cabo Verde, cuya capital es Praia. Por acá están las Islas Canarias, que no es país, más bien propiedad de los españoles. Las Islas Canarias. ¿Ok, muchachos? Entonces, ya creo que has posesionado, has ubicado los más importantes países africanos. ¿Te acuerdas cuántos son, muchachos? ¿Cuántos son en total los países africanos? ¿Cuántos son? Claro, son 54. A ver, dime unos 3 que tengan orillas en el mar Mediterráneo. 3 países que tengan orillas en el mar Mediterráneo. ¿Mm? 3 países que tengan orillas en el mar Mediterráneo. A ver, ¿qué me dicen, muchachos? Egipto, Libia, Argelia, correcto. 2 países que tengan orillas en el mar Rojo. 2 países que tengan orillas en el mar Rojo. En el mar Rojo. Ajá, Sudán, Egipto, correcto, sí. A ver, unos 2 países que estén cruzados por el Ecuador. 3 países o 2 países que estén cruzados por el Ecuador. Cruzados por el Ecuador. Kenia y Somalia, claro, correcto, sí. A ver, díganme unos 3 países que están en la parte sur del continente, en la parte sur del continente. Parte sur del continente, unos 3 países localizados en la parte sur del continente. Ya, apresúrense, muchachos, no demoren. Angola, Zambia, Botswana, ¿correcto? Sí. Ahora, unos 3 nombres de islas del continente africano. 3 nombres de islas del continente africano. 3 nombres de islas, que sean países también, a ver. Que sean países, Madagascar, Mauricio y Comoras, ¿correcto? Sí, algo se ha quedado en el cerebro, algo se ha quedado en el cerebro, y eso está bien, ¿correcto? Mesetas al centro, Adamawa, Ubangi, Darfur. Adamawa, Ubangi, Darfur. Son poco conocidas, no sé si la han puesto. Adamawa, no. Bangui, Darfur, no han puesto ninguna. Ya está. Al sur, la meseta sudafricana. Eso sí, acá está una meseta llamada sudafricana. ¿Ok? Pero no creo que te venga como pregunta. Pero de todas maneras las estamos ubicando. Macizos. Los macizos vienen a ser porciones de tierras más antiguas que hay sobre cada continente. Porciones de tierra más antiguos que hay sobre cada continente.
El macizo de Agar y el macizo de Tibesti al norte. Vamos a ver si está Agar. Ajá. Y el Tibesti. Esos sí están. El macizo de Agar y el macizo del Tibesti. En la parte norte del continente africano. Ah. En el este, el macizo etíope y los montes volcánicos del Kilimanjaro y Kenia. El macizo de Etiopía. A ver, vamos a ver si han puesto el macizo de Etiopía. Ahí está. El macizo de Etiopía, si lo han puesto. Ah, ¿en qué país? Etiopía, pues. Etiopía, pues. ¿Ok? Ajá. Y los montes volcánicos del Kilimanjaro y Kenia. Montes volcánicos del Kilimanjaro y Kenia. Ajá, ya lo vi, a los montes del Kilimanjaro. Aquí están, mira. Los montes del Kilimanjaro. El Kilimanjaro es realmente un volcán. Un volcán. O Kibo también le llaman, ¿no? El monte Kilimanjaro, que es la montaña más alta del continente africano. ¿Ok? Montaña más alta del continente africano. Los montes del Kilimanjaro. Allí en los montes del Kilimanjaro se localiza esta montaña llamada Kibo o Kilimanjaro, que es la montaña más alta de todo el continente africano. ¿Ok? Más bien no encuentro el monte volcánico Kenia, no lo han puesto. Noroeste, los montes Atlas, la más extensa cordillera que hay en África. Y al sureste, los montes Drakensberg. A ver, eso sí hay, tiene que estar. Los montes Atlas, mira. La cordillera más importante, por ser la más larga del continente africano, son los montes Atlas. Repito, los montes Atlas. En esta zona de Marruecos, de Túnez, Marruecos, Túnez, un poco de Argelia, los montes Atlas, ¿ok? Y por acá, en la parte sur, tenemos los montes Drakensberg o los montes Dragones, repito, los montes Drakensberg o los montes Dragones. Ajá, otra cordillera importante que está en territorio de Sudáfrica. Repito, territorio de Sudáfrica. Por acá están los montes Atlas. ¿Ok, ok? Correcto, muchachos. Los montes Atlas y los montes Drakensberg, cordilleras importantes en territorio africano. ¿Ok? Depresiones. Ajá. No nos podemos olvidar de el Valle del Rif. ¿Dónde está el Valle del Rif? Acá, mira. En realidad, el Valle del Rif, el Rift Valley africano, viene desde la zona de Siria, desde por acá, y viene ingresando por el Mar Rojo y permite que esta península arábiga se separe del continente. Y luego entra al continente, y en este lugar se abren dos ramales, el occidente y el oriente. ¿Ok? Luego se unen y llegan hasta el estrecho más o menos de Mozambique. ¿Ok? Hasta este estrecho de Mozambique. Entonces, todo esto es una gran falla geológica que se le conoce con el nombre de Rift Valley. Rift Valley africano. Ojo, el Rift Valley africano. En el continente africano tiene más o menos unos 3.000 kilómetros de longitud. Y por lo tanto, este sector de África, todo este sector de África en el futuro, al igual que esta isla de Madagascar, se separó del continente, se alejó del continente. Igualito, este sector se va a separar del continente y se va a alejar del continente formando islas y archipiélagos. Entonces, esta zona del continente africano se va a desgajar. ¿Correcto, muchachos? ¿Ok? Este es el Rift Valley africano. El Rift Valley africano. Otra vez, el Rift Valley africano. ¿Ok? El Valle del Rift. Es una gran depresión geológica.
Desiertos. Al norte, Sahara, Libia, Nubia, Kalahari y Namibia, ¿no? A ver, muchachos. Esto es el Ecuador. Al ser zona de baja presión atmosférica, baja presión, es zona muy nubosa y muy lluviosa. Por eso es que las selvas del África están en esta zona, cerca del Ecuador. Y esto es el trópico de Cáncer. El trópico es una zona de alta presión atmosférica. Y por lo tanto no hay nubes y no hay lluvia. Igual el otro trópico, el trópico de Capricornio. No hay nubes y no hay lluvias. Entonces, que hay que saber que aproximadamente a la altura de los trópicos vamos a localizar a los principales desiertos africanos. A la altura de los trópicos, zonas de alta presión atmosférica, vamos a encontrar los más importantes desiertos africanos. Acá está, miren, el desierto de el Sahara, en la parte norte del continente africano. Pero también el desierto de Libia, país Libia, pues, y más a la zona de Egipto, el desierto de Namibia. Repito, el desierto de Namibia. ¿Ok? Ok, entonces, el desierto de el Sahara, el desierto de Libia y el desierto de Nubia. Desiertos que están en la parte norte del continente africano. En la parte sur, que también es zona de alta presión atmosférica y por lo tanto no hay nubes y no hay lluvia, encontramos importantes desiertos, como el desierto de Kalahari y también el desierto de Namibia, o Namib simplemente, ¿no? El desierto de Namibia hoy por hoy viene siendo considerado el desierto más árido del mundo, con una precipitación nada más que de 3 milímetros en cada año. Nada más que de 3 milímetros en el año. ¿Correcto? Entonces ya tenemos los desiertos, ¿ves? Sahara, Libia, Nubia, Kalahari y Namibia al sur. Penínsulas, ¿qué penínsulas tenemos? La península de Somalia y la península del Cabo. Pero prácticamente la península de Somalia, nada más. A ver, la península de Somalia es esta de acá, mira. Esta de acá. Ahí está el país Somalia también, mira. Ahí está el país Somalia, ¿ves? Cuya capital es Mogadishu. Somalia, su capital es Mogadishu. Ay, 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 la península de Somalia. Y la península del Cabo acá, pues, una pequeña península en esta zona. La península del Cabo en esta zona. ¿Ok? Entonces ya sabemos que hay al menos dos penínsulas, ¿no? Islas y archipiélagos. Cabo Verde, Islas Canarias, que ya te las mencioné. Madagascar y Seychelles, claro que también te las he mencionado. Acá en este mapa está mejor. ¿Ves? Cabo Verde, en el Atlántico. Islas Canarias, en el Atlántico. Cabo Verde y las Islas Canarias, ¿no? Por acá está Sao Tomé y Príncipe también, ¿no? Sao Tomé y Príncipe. Y en la zona del Índico está Madagascar, Mauricio, Seychelles. Repito, Madagascar, Mauricio, Seychelles y también Comores, ¿no? Ok, muchachos, ¿qué tal? ¿Vamos bien? ¿Estarán aprendiendo? Esos son entonces islas y archipiélagos. Y el istmo de Suez, el único istmo, ¿no? ¿Dónde está? Acá ya lo había señalado, ¿ya? ¿Ves? Ya había señalado acá, istmo, una estrecha porción de tierra que separa dos masas de agua, ¿no? Pero ahora este istmo de Suez ya ha sido cortado y aquí más bien se ha trazado un canal que es el canal de Suez. Antes solamente existía el istmo de Suez. En el año 1869 se termina de construir el canal de Suez y por lo tanto ya el canal de Suez divide al continente africano del continente asiático. ¿Correcto, muchachos? A ver, ojalá que pueda llegar a finalizar mi clase porque estoy con dolor de garganta y estoy con un poco de fiebre. No sé de qué se trata. Entonces, ahí tienes
el relieve del continente africano. Hagamos algo sobre hidrografía. Y cuando yo hablo de hidrografía, o sea, de ríos y lagos, primero hablo de una vertiente mediterránea, vertiente atlántica y vertiente del Índico. O sea, ríos que van al Mediterráneo, ríos que van hacia el Atlántico y ríos que van hacia el Índico. Así de fácil. Ríos que van al Mediterráneo, al norte, otros van al Atlántico y los otros van hacia el Índico. Veamos los ríos. Ya sabes tú que el más importante río del continente africano es el río Nilo, que se forma por la unión del Nilo blanco y del Nilo azul. Nilo blanco acá, mira, naciendo en el lago Victoria y se une por acá con este Nilo que viene a ser el Nilo azul. Del blanco y del azul se forma el río Nilo. ¿Dónde desemboca, muchachos, el río Nilo? A ver, escríbanme, por favor. ¿Dónde desemboca el río Nilo, muchachos? Escríbanme, por favor. ¿En qué mar desemboca el río Nilo? Ah, a ver, vamos, vamos, no se me queden. Claro, en el Mediterráneo. ¿Formando qué? ¿Un estuario o un delta? A ver, ¿qué forma el Mediterráneo, el río Nilo cuando desemboca en el Mediterráneo? ¿Qué va a formar? ¿Un estuario o un delta? Claro, María, es un delta, pues, un delta. Y aquí yo lo puedo mostrar mejor el delta. Mira, está el delta del Nilo. Este es el delta del Nilo. ¿Qué es un delta? Es una forma de depósito fluvial o aluvial cerca a la desembocadura de un río, ya sea en un ambiente marino o ya sea en un ambiente costero. Este que están viendo es el río Nilo, mira. Este es el río Nilo. Me alejo para que lo ubique. Ahí está el río Nilo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ese es el río Nilo. Ok, ok. Eso es el río Nilo. Ahora, pero también tenemos que encontrar otros ríos y mejor vamos a mi diapositiva. Observa, el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, por lo tanto pertenece a la vertiente mediterránea. Luego tengo acá otro río que es el río Níger, que desemboca aquí en el Atlántico. Otro río que es considerado el segundo más caudaloso del mundo, el río Congo, desemboca en el Atlántico. Y luego acá tenemos el Orange, que también desemboca en el Atlántico. O sea, solo tres ríos quiero que recuerdes que desembocan en el Atlántico. El río Níger, el río Congo y el río Orange. Nada más que esos tres ríos. El río Nilo ya está en el Mediterráneo, fíjate. El río Níger desemboca en el Atlántico. El río Congo desemboca en el Atlántico y el río Orange desemboca en el Atlántico. Mientras que en el Índico desemboca este río, mira, el río Zambeze y el río Limpopo. Repito, el río Zambeze y el río Limpopo. Ok, muchachos, el río Zambeze y el río Limpopo. ¿Todo correcto? Entonces, Nilo, vertiente mediterránea, Níger, Congo y Orange, vertiente atlántica. Y luego tenemos que el Zambeze y el Limpopo pertenecen a la vertiente del Océano Índico. ¿Correcto, muchachos? Hasta ahí vamos señalando ríos. Y ahí, lagos, Victoria, Tanganica, Niassa o Malawi. Victoria, Tanganica, Niassa y Malawi. A ver, muchachos, el lago Victoria, el lago más extenso del continente africano y el tercer lago más extenso del mundo, el lago Victoria, ahí lo están viendo. El lago Victoria, el tercer lago más extenso del planeta, el lago Victoria. Luego tienen por acá
el lago Tanganica y por acá el lago Niassa. El lago Tanganica y el lago Niassa son lagos de origen tectónico. ¿Y por qué? Es la escorrentía superficial que ha rellenado las cavidades del Rift Valley africano. Acuérdate que el Rift Valley africano es una inmensa falla geológica que en este caso se repleta de agua. ¿Correcto, muchachos? Se completa de agüita, se rellenan de agüita y por lo tanto se forman lagos de origen tectónico. Para mí, que te acuerdes únicamente el lago Victoria como lago más extenso del continente africano. Allí precisamente tiene uno de sus orígenes el río Nilo. Repito una vez más, allí tiene uno de sus orígenes el río Nilo. ¿Ok? Población y calidad de vida. Población y calidad de vida, muchachos. Primero, población absoluta y densidad demográfica. Cuando yo hablo de población absoluta, estoy hablando de la población total del continente africano. Llegan más o menos a 1.250 millones de personas. 1.250 millones de habitantes. Ahora, si tú quieres obtener la densidad poblacional, ¿qué tienes que hacer? Dividir 1.250 más o menos millones entre 30 millones de kilómetros cuadrados. Y eso te arroja aproximadamente 41 habitantes por kilómetro cuadrado. Repito, 41 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ok? Profesor, ¿y cuáles son los países más poblados? Ya te mencioné uno. El primero, el más poblado. Ya supera hoy por hoy los 200 millones de habitantes. Ese país se llama Etiopía. No, se llama Nigeria. ¿Ok? Se llama Nigeria. El más poblado. Le sigue Etiopía y le sigue Egipto. Nigeria, Etiopía y Egipto. Juntos concentran el 32% de la población africana. Juntos, repito, concentran el 32% de la población africana. Primero, Nigeria. Segundo, Etiopía. Y tercero, Egipto. Esos son los tres países más poblados del continente africano. Muchachos, la esperanza de vida. En general, la esperanza de vida de los pobladores africanos es baja. Si nosotros observamos las estadísticas que nos da el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, quien elabora el cuadro de los países respecto a si tienen mejor o peor índice de desarrollo humano, ha evaluado más o menos 187 países del mundo de los 193 que tienen derecho a voz y voto en Asamblea de Naciones Unidas. 187 ha evaluado. Y los que están siempre abajo, al final de la tabla, son países africanos. O sea, los países africanos se ubican, pues, en los 15 últimos puestos, seguiditos, ¿eh? Seguiditos, ¿eh? En los 15 últimos puestos de lo que sería una tabla de posiciones de países según el índice de desarrollo humano. Correcto. Entonces no se olviden. Según la Organización Mundial de la Salud para el año 2016, el promedio de la esperanza de vida en África fue de 60 años. Repito, 60 años fue la esperanza de vida para la población africana. La más alta, profesor, Argelia, 75. La más baja, Sierra Leona. Argelia, profesor, ¿lo hemos ubicado Argelia? Claro, ahí está Argelia. A orilla del mar Mediterráneo. Y Sierra Leona, con 50 años de esperanza de vida, sí. Esa es la desgracia del continente africano.
Sierra Leona, la más baja de todo el planeta. Ahora, en cuanto a tasa de crecimiento natural, el continente africano es quien tiene la más alta tasa de crecimiento natural. ¿Y por qué? Porque es la población que sigue y sigue creciendo de manera desmedida. Ya muchos países europeos han descendido considerablemente su natalidad, su tasa de crecimiento, por lo tanto. De tal forma que ya Europa en su conjunto no crece en población, sino más bien decrece en población de año a año. El continente africano crece, crece y crece. Crece, crece y crece. Y en el futuro, de seguir la tendencia, se va a convertir pues, en el continente más poblado del planeta. Crecimiento natural es alto, la natalidad es alta, el promedio, 32 nacimientos por mil. Pero hay países como Níger, por ejemplo, que tienen 48 nacimientos por mil. 48 nacimientos por mil. Imagina. Ajá, nosotros en el último periodo intercensal hemos tenido 16 nacimientos por mil. Níger ha llegado a tener 48 nacimientos por mil. Bastante elevado, ¿no? Y no solamente es elevada la natalidad, sino también la mortalidad. El Perú está en 6 por mil. En promedio, África está en 12 por mil. 12 por mil. Por cada 1000 africanos, al año se mueren 12. Por cada 1000 africanos al año se mueren 12. ¿Qué te parece? Ahí está la tasa de mortalidad. La mortalidad infantil también es elevada. Y el dato es muy triste, ¿no? 41 por cada 1000 nacidos vivos se mueren. Por cada 1000 niños que nacen vivos, 41 se mueren antes de cumplir el primer añito de edad. Por eso es que estoy hablando de la esperanza de vida a nivel infantil. La mortalidad infantil. Mortalidad infantil. ¿Me entiendes, no? Mortalidad infantil, 41 por cada 1000. Ojo, 41 por 1000, promedio, porque hay países que superan largamente ese valor. Hay países que superan en África 150 por 1000 de mortalidad infantil. 150 por 1000 de mortalidad infantil. O sea, por cada 1000 africanos en esos países se mueren 150 niñitos antes de cumplir un año de edad. Eso se llama mortalidad infantil, ¿correcto? La fecundidad, al ser la natalidad alta, la fecundidad también es alta. La fecundidad es alta, muchachos. ¿Cuánto es por eso la fecundidad? 5 casi hijos por mujer. 5 casi hijos por mujer. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Ahora, el analfabetismo es otra preocupación en el continente africano. 27 de cada 100 varones es analfabeto y 45 de cada 100 mujeres es analfabeta. ¿Qué te parece? Terribles los datos para el continente africano, ¿eh? Terribles los datos para el continente africano. En África subsahariana, o sea, a la altura del Sahara, hay cerca de 203 millones de personas mayores de 15 años analfabetas. Solo en África subsahariana. Solo en África subsahariana, 203 millones de personas analfabetas. Terrible la cosa. La cosa está, pero terrible en el continente africano. Ahora,
La mayoría de la población africana vive en el campo. Hay menos población que vive en la ciudad. Sin embargo, este ritmo de crecimiento del proceso de la urbanización en el continente africano se acelera. La mayoría de los africanos aún vive en el campo. Pero el índice de urbanización está creciendo de manera acelerada. Sin embargo, todavía podemos decir que la mayor parte del continente africano vive en el campo. Hay ciudades muy pobladas como Lagos en Nigeria, El Cairo en Egipto, Kinshasa en la República Democrática del Congo, Johannesburgo en Sudáfrica. Ciudades muy pobladas. Ciudades muy pobladas. Entonces, ya te he dicho que Nigeria en este caso es el país más poblado de todo el continente africano y el único país de África que se ubica entre los 10 países con mayor población en el mundo. El único país africano que se ubica por el momento con, ojo, entre los 10 primeros países más poblados del mundo. Pero los africanos están haciendo hijos a cantidad. IDH. La semana pasada yo te decía que el IDH, ojo, consta de 3 parámetros. El IDH consta de 3 parámetros. 1, salud. 2, educación. Y 3, riqueza. Si yo hablo de la salud, incluyo la esperanza de vida al nacer. Si yo hablo de la educación, allí yo coloco 3 parámetros. En educación, índice de alfabetización de adultos, es el primero. 2 sería pues la tasa de matriculación primaria, secundaria y superior. Y 3, estoy hablando de número total de años promedio de estudios. Estas 3 cosas se evalúan y se da un valor para hablar de el IDH. Ahora, en cuanto a riqueza, se estima según el PBI per cápita y el PPA, o sea, el poder de paridad adquisitiva. Siendo más importante, evidentemente, el PBI per cápita. Entonces, salud, educación y riqueza se consideran para establecer el índice de desarrollo humano. Si nosotros vemos la tabla de posiciones a nivel mundial hecho por el PNUD, o sea, por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, nos vamos a dar cuenta de que en los últimos lugares están siempre países africanos. Los últimos 15 lugares, todos son africanos, todos son africanos. Entonces, son los más bajos de todo el mundo. El IDH africano, de los más bajos en todo el mundo. Evidentemente que no hay país africano que tenga IDH muy alto, ¿no? No hay eso. En general podríamos aceptar que la mayoría de los países africanos tiene un IDH medio, porque hay IDH muy alto, alto, medio y bajo. Y estos 187 países del mundo se distribuyen en estos 4 grupos, ¿no? Muy alto, alto, medio y bajo. Correcto. Ojo, Seychelles, el primero, el más alto, Mauricio y Argelia. Seychelles, Mauricio y Argelia. Aquí está Seychelles, mira. Mauricio está acá, Argelia. Son los países de mayor IDH. O sea, mejores en educación, salud y riqueza. ¿Ok, muchachos? Correcto. Ahora, ¿qué vemos acá? Los de más bajo IDH están Níger, República Centroafricana y Sudán del Sur. Sumados los 3 parámetros, o sea, salud, educación y riqueza, te van a dar un valor que está entre 0 y 1. ¿No? Entre 0 y 1. Evidentemente que los de mayor IDH por años se han mantenido en Europa, ¿no? Suiza,
Noruega, mayor IDH. Aquí el promedio es bajo, ¿no? Níger, República Centroafricana y Sudán del Sur. ¿Y dónde están esos países? Acá está Níger, República Centroafricana y Sudán del Sur. Níger, República Centroafricana y Sudán del Sur son los países de menor índice de desarrollo humano. Ok, muchachos, ¿listo? Ya conocen algo sobre la población y calidad de vida. Principales recursos y economía. La base de la economía en el continente africano es la agricultura. Y cuando yo hablo de la agricultura africana, hablo de dos tipos de agricultura. La que está más extendida es la agricultura extensiva o de subsistencia o tradicional, si quieren, ¿no? Esa es la agricultura que está más extendida en la población. Esa es la agricultura más extendida en el continente africano. O sea, que usa tecnología tradicional. Poca productividad, ¿no es cierto? Y por lo tanto, poca producción en el mercado y precios bajos también. Pero también hay una agricultura intensiva o comercial que está a cargo incluso de empresas transnacionales, multinacionales, y siembran para básicamente exportar. Siembran básicamente para exportar. Y cuando yo hablo de exportar, ¿qué exportamos? En esa zona de África, café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabacos cítricos. Eso es lo que exporta básicamente el continente africano. No te olvides que el continente africano es minero por excelencia. El 30% de las reservas mineras del mundo están en el continente africano. El 30% de las reservas mineras se localizan en el continente africano. Sus mayores reservas, ¿de qué? De cobre, platino, cromo, oro, diamantes, níquel, manganeso y fosfatos. Esas son sus principales, repito, reservas minerales. Sí, profesor, cobre, platino, cromo, oro, sí, claro. Ojo, pero también en el continente africano tenemos importantes reservas de petróleo. Importantes reservas de petróleo. Ajá. Y no solamente de petróleo, sino también de gas natural. ¿Dónde? Nigeria. ¿Lo ubicas, profesor? Sí, como el país más poblado de toda África. Pues. Nigeria, ya lo hemos señalado. Angola, Libia, Argelia y República del Congo son los que explotan más petróleo y más gas natural. Nigeria, Angola, Libia, República Democrática del Congo. ¿Ok? Esos son sus principales recursos y economía. Dejo al continente africano y paso al continente europeo. No sin antes, quiero que veas tú un pequeño documental. A ver, muchachos. Ustedes me comunican si es que se ve, se escucha, ¿ya? Si se ve y se escucha, ¿ya? Por favor, porque a veces falla esto. Ahí vamos. Europa es el continente en el que vivimos los españoles, a pesar de que haya gente que parece aún no haberse dado cuenta de ello. España está en América. Sí. ¿Qué me dices? Por favor. ¿En qué continente está España? No es en Asia. A través del siguiente vídeo vamos a realizar un pequeño repaso a la geografía básica del continente europeo. ¿Estáis preparados? Adelante. Europa es considerado el viejo continente, aquel
aquel en el que se produjo el nacimiento de la civilización occidental. Pero, ¿qué sabes geográficamente de Europa? Lo primero que tenemos que saber es que Europa es un continente que se encuentra en el hemisferio norte y que tiene una extensión de 10,18 millones de kilómetros. Es el segundo continente más pequeño detrás de Oceanía. Europa limita al norte con el Océano Glacial Ártico y al oeste con el Océano Atlántico y más allá con el continente americano. Al sur de Europa se encuentra el continente africano y al este comparte con el continente asiático la enorme extensión de tierra que se hace llamar Eurasia. Vamos a ver ahora cuáles son las características del relieve europeo. ¿Cómo son las costas que nos encontramos en el continente europeo? Pues tenemos que destacar primero que nos encontramos con unas costas muy irregulares, debido a las numerosas penínsulas, archipiélagos y golfos profundos. Tenemos que destacar varias grandes penínsulas que se encuentran en el continente, como por ejemplo la península escandinava, la península de Kola o la península de Jutlandia en el norte europeo. En el sur también nos encontramos con grandes penínsulas que se encuentran en el mar Mediterráneo, como es el caso de la península ibérica, la península itálica y la península de los Balcanes. En cuanto a las islas de Europa, tenemos que destacar también dos tipos. Las islas del norte de Europa, que son bastante más grandes que las del sur. Destacamos, por ejemplo, Gran Bretaña, Irlanda o Islandia. En el Mediterráneo nos encontramos también al este con las islas del archipiélago balcánico, en el Mediterráneo central con varias islas como son por ejemplo Córcega, Cerdeña, Sicilia, Chipre, etc. Y en el Mediterráneo occidental con las Islas Baleares. En cuanto al relieve, tenemos que comenzar hablando de una zona que precisamente no destaca por su relieve, y es esa gran llanura europea que se extiende prácticamente por todo el continente. Y podemos destacar también las zonas más bajas de Europa, como es el caso de los Países Bajos, que se encuentran la mayor parte de su territorio bajo el nivel del mar, y la zona de la desembocadura del Volga en el mar Caspio. En cuanto a las cordilleras, montañas y el relieve en general de Europa, tenemos que destacar a su vez dos tipos. En un primer momento nos encontramos con las llamadas montañas viejas, es decir, aquellas que forman parte de los macizos más antiguos del continente, los cuales han sufrido una gran erosión a lo largo de los milenios. Es el caso, por ejemplo, de los montes Urales, aquellos que dividen el continente europeo del asiático. También la cordillera escandinava, el macizo central francés y la meseta de la península ibérica, la meseta más alta de todo el continente, con una altura media de 600 metros. Y por último, en el sur de Europa nos encontramos con las cordilleras más altas, aquellas que son llamadas montañas jóvenes, debido a que se formaron más tarde que los primeros macizos del continente. Estas cordilleras, como los Pirineos o los Alpes, suponen uno de los puntos más importantes en deportes de invierno y de nieve en el mundo. Con él es como si no llevara nada. Ese Flanders y su erotismo. Son cordilleras que superan los 3.000 metros de altura, como es el caso de los Pirineos, aquella que separa la península ibérica del resto del continente, los Alpes, con su punto más alto en Mont Blanc, que supera los 4.800 metros de altura y que se encuentra junto a otra cordillera muy importante europea, los Cárpatos, allí donde dio comienzo la leyenda del conde Drácula. Y la cordillera del Cáucaso, con su punto más alto, el Elbrus, superando los 5.600 metros de altura. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que hayáis podido tomar conciencia de las A ver, muchachos, a ver, muchachos, a ver, muchachos, a ver, muchachos, a ver, vamos a ver, vamos a ver, estoy llegando hasta a las justas por la garganta hasta que me duele. Esta pregunta vino en San Marcos en su último examen de admisión. Esta preguntita vino en San Marcos en su último examen de admisión. Resuélvela.
ver. Pierina dice la B, Jack la B, Jimena la B, Salvador la B, Diana la B. A ver, a marcar muchachos, porque ustedes son 50 y me van marcando 5 alumnos nada más. A ver muchachos. Diana la B, Andy la B. Y sí, efectivamente la respuesta a esta pregunta número 1 es la alternativa B. Por eso les pido por favor de que siempre impriman un mapita en blanco, un mapita mudo, y luego sobre cada país coloquen su nombre y coloquen su capital. Háganlo para los países de Sudamérica, de Norteamérica y Centroamérica y el Caribe, pero las Antillas Mayores. Las menores no creo que les pregunten. Y para Europa, que ha venido, mira. Claro, pero lo que ha venido es un poco fácil, ¿no? A ver, y si te preguntan por este país, por ejemplo. Ajá, correcto, Pierina, Finlandia. Y si te preguntan por este país. Este país, Noruega, correcto. Correcto. Entonces, hay que estar chequeando el mapita. Europa pareciera ser una enorme península asiática. Europa y Asia forman un solo bloque continental, un bloque continental único llamado Eurasia. ¿Ok? En donde Europa, insisto, pareciese ser una gran península asiática. Sin embargo, a Europa se le estudia como un continente por separado debido a su posición de liderazgo en la historia de la humanidad. Limita con Asia hacia el este, ¿no es cierto? A través de los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio, que no es un mar, sino es un lago. Repito una vez más, limita al este con Asia a través de los montes Urales, del río Ural y del mar Caspio. ¿Correcto? Ok. Ok. Al norte, Europa es regado por el océano glacial Ártico, por el Ártico. Al occidente, por el Atlántico. Y en el sur, por el océano, o digo, por el mar Mediterráneo. Mar Mediterráneo. ¿Ok? No te olvides que es el más chico después de Oceanía. El más pequeñito, Oceanía. El segundo más pequeñito, Europa. Con 10,5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. 10,5 millones de kilómetros cuadrados aproximadamente. ¿Ok? El segundo continente más pequeño. Observa tú que Europa no es cruzado por el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer pasa más o menos por acá, mira, así pasa el trópico de Cáncer. Pero sí es cruzado por el círculo polar ártico. Por aquí pasa el círculo polar ártico, por aquí. Pasa por Noruega, Suecia, pasa por Finlandia. ¿Qué significa eso, muchachos? De que Europa, en su mayor parte, está en zona templada. Y de ahí su agradable clima. Casi la totalidad de Europa se ubica en la zona climática templada. Y de allí su agradable clima. Y de allí sus buenos suelos. Correcto. Las zonas más calientes se encuentran hacia el sur del continente, en donde tú puedes gozar de unas hermosas playas. ¿De quién? De España.
de Portugal, de Italia, de Mónaco, de Grecia, ¿ok? Bueno, en la parte norte no, pues, porque ya esas aguas son muy frías, ¿no? Finlandia, imagínate, vaya a la playa, te congelas. Noruega, Suecia, te congelas. Dinamarca, te congelas. Aguas frías, ¿no? Entonces, la mayor parte de Europa, muchachos, está en la zona templada del mundo. Se ubica en el hemisferio norte. Repito, se ubica en el hemisferio norte. ¿Ok, ok? Ok. Una parte del continente europeo está en la zona del hemisferio occidental, pero pequeña parte nada más. La mayor parte de Europa está en el hemisferio oriental. Por aquí ya sabes tú que pasa el meridiano de Greenwich, ¿no? Pasa por Inglaterra, pasa por Francia y pasa por España, ¿no? La mayor parte se ubica en el hemisferio oriental. En el continente europeo, muchachos, tenemos un total de 42 países. Repito, 42 países. 10,5 millones de kilómetros cuadrados y 42 países. En el caso de África son 54 países. No te olvides que África es el continente que más países tiene, que más países alberga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí están Albania, Alemania, Andorra, Austria, Belarus, Bélgica, etc. Y yo quisiera que tú conozcas algo más de esos países. Normalmente hemos dicho que el país más extenso de Europa es Rusia, ¿no? Ya sabes tú de que Rusia tiene territorios en Asia, pero también en Europa. La mayor parte del territorio ruso está en Asia. Una parte del territorio ruso está en Europa. Y así, con esa pequeña porción de territorio en la parte europea, se convierte en el país más extenso de toda Europa. Y no te olvides que su capital, Moscú, está en territorio europeo. Aquí lo tienen, ¿no? Noruega, conocido, Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania. Boom, acá. Boom, ok. Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. Boom. B-U-M. Boom. Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. Rumania y Bulgaria acá. Rumania y Bulgaria están a orillas de este mar, que sí es un mar, el Mar Negro. Repito, el Mar Negro. El Mar Negro tiene comunicación con el Mar de Mármara y el Mar de Mármara tiene comunicación con el Mar Egeo y el Mar Egeo comunicación con el Mar Mediterráneo. El Mediterráneo tiene comunicación con el Océano Atlántico. ¿Ok, muchachos? ¿Ok, ok? Correcto. Entonces, ahí tenemos algunos países. Bueno, Italia creo que lo conoces, Grecia lo conoces. Lo que no conoces generalmente es la ubicación de países como Eslovenia, Croacia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia. Pero no creo que sean tan malos en ponerte un mapita y te pongan esos países. Has visto que te han puesto países conocidos. Pero es siempre bueno indagar por todos los países. ¿Cuántos son, te dije, en Europa, muchachos? ¿Cuántos países son en Europa? Son 42, correcto. ¿Y en África, muchachos, cuántos son? En África, ¿cuántos son? 54. ¿Y en América, se acuerdan? La semana pasada les dije cuántos son en América, muchachos. En América, ¿cuántos son? Ya se olvidaron seguro. En América, un total de 35 países, muchachos. 35 países, no se olviden. 35 países en América. ¿Ok? Correcto. Ok. Veamos algo sobre el relieve del continente europeo, aunque ya lo han visto algo en el videíto. ¿Se han dado cuenta de que el continente europeo tiene costas bastante recortadas, ¿no es cierto?
costas bastante recortadas. O sea, un montón de entrantes y salientes, penínsulas, golfos, bahías. Ujú. Claro, un montón de entrantes y salientes. Sus penínsulas más destacadas. A ver, aquí me mencionan 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ubicarlas, pues. Mejor lo ubicamos aquí, aquí, ¿dónde se ve mejor? Ya, aquí. Esta es la península escandinava. Básicamente Noruega y Suecia. La península escandinava, Noruega y Suecia. Aquí está la península de Jutlandia. Ahí está Dinamarca, ¿no? La península de Jutlandia. Por acá está la península ibérica. Esta es la península ibérica, recontra conocida, ¿no? La península itálica. Y esta es la península balcánica. Los famosos Balcanes. La península balcánica. ¿Ok, muchachos? ¿Correcto? ¿Ok? Correcto. Entonces, esas son algunas de las penínsulas importantes. Ya las tienen, ya te las dije. Islas y archipiélagos. Vamos a conocer algunos, pues. A ver, aunque ya te las mencionaron también, pero vamos a conocerlas. Islas y archipiélagos. Islandia, que es a la vez un país. Las Islas Británicas en esta zona. Irlanda. ¿Ok? Por acá tenemos las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza. Acá, Mallorca, Menorca, Ibiza. Acá estas islas de Cerdeña. A ver, esta es la isla de Sicilia, Córcega, Cerdeña, Sicilia. Repito, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Córcega le pertenece a Francia. Cerdeña y Sicilia le pertenece a lo que es Italia. ¿Correcto? Islas, pues, islas. ¿Ok? Por acá hay un montón de islas y archipiélagos que le corresponden a Grecia, muchachos. Pero además hay un país en esta zona llamado Chipre, aunque algunos libros lo ubican en territorio asiático, ¿no? Y también Malta. Acá hay una isla llamada Malta, cuya capital es La Veleta. Eso sí, chiquita, no es una isla. Ahí está la isla de Chipre también, ¿no? La isla de Chipre. Eso es lo que más te puedo indicar ahí, en islas y archipiélagos. Y la británica, ya te dije, Irlanda, te señalé, Gran Bretaña, Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, Islandia, te hemos señalado, Cerdeña, Sicilia, Córcega, Creta y Chipre. Todo eso te he señalado. Las cordilleras prealpinas, que son las cordilleras más bajas, y las cordilleras alpinas, que son las cordilleras más altas. Estas cordilleras prealpinas se ubican donde? En la parte norte del continente. O sea, grupo de cordilleras más antiguas. Y como son antiguas, repito, como son antiguas, entonces, si son antiguas, hace muchos años se han expuesto a los agentes erosivos. Y por lo tanto, la erosión ha tallado en bajo tamaño a estas cordilleras. Son montañas de no mucha elevación. ¿Y qué podemos mencionar? A los montes Urales, por ejemplo, y a los montes escandinavos. Montañas no muy elevadas. Repito, montañas no muy elevadas. Prealpinas. Son bajas nomás. Los montes Urales entre Noruega y Suecia y los montes escandinavos entre Noruega y Suecia y los montes Urales entre Europa y Asia. Ahora, las cordilleras más elevadas son las cordilleras que se encuentran en la parte sur. ¿Ok? Y estas cordilleras que se ubican en la parte sur se han formado como consecuencia de la presión que está haciendo la placa africana, moviéndose hacia el norte y chocando con la placa euroasiática. ¿Correcto? ¿Y qué cordilleras importantes tenemos? Aquí tenemos, por ejemplo, a los Pirineos, entre España y Francia. ¿Ok? Entre España
y Francia, los Pirineos. Otra cordillera importante, los Alpes. Repito, los Alpes. Estos Alpes de repente se constituyen en la montaña más conocida de toda Europa. ¿Cierto o no? La montaña más conocida de toda Europa. ¿Ok? Y ocupa territorio de 5 países, ¿no? Estoy hablando de Francia, Italia, Suiza y Austria. Francia, Italia, Suiza y Austria. Luego tenemos los Apeninos que recorren toda Italia y por acá los Alpes Dináricos a orillas del mar Mediterráneo, ocupando territorios de Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, ¿ok? Pero por esta zona encontramos otra montaña un tanto elevada que son los Montes Cárpatos. Repito, los Montes Cárpatos. Los Montes Cárpatos, importante montaña europea. Y la última montaña que te voy a mencionar está acá, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Aquí está la última montaña importante. Entre el Mar Negro y el Mar Caspio son los Montes Cáucasos. Y los Montes Cáucasos, muchachos, contienen a la montaña más alta de toda Europa. ¿Cómo se llama? Elbrus. Repito, la montaña más alta de toda Europa, Elbrus, está en los Montes Cáucasos, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. El Mar Negro sí es un mar, el Mar Caspio es un lago, por si acaso. Por aquí están países como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, por ejemplo, ¿no? Georgia, Armenia, Azerbaiyán. Ahora, observa tú que desde los Pirineos, acá están los Pirineos, hasta los Urales, en la parte norte de Europa, ¿ok? En la parte norte de Europa se extiende la Gran Llanura Europea, que cambia de nombre en esta zona de Europa, ¿no? Que se le llama pues la Llanura de Europa Oriental o Llanura Rusa también le llaman, ¿no? La Llanura Rusa o la Llanura de Europa Oriental. Esta es la Gran Llanura Europea. ¿Mm? Correcto. Entonces ya tenemos algunas cositas importantes, ¿no? La Gran Llanura Europea, ya estás viendo, las cordilleras alpinas, prealpinas, etcétera, etcétera. En cuanto a ríos, muchachos, ¿qué ríos tenemos importantes en Europa? Hay una vertiente atlántica, vertiente del Mar Negro, del Mar Caspio, del Mediterráneo y del Ártico. Mejor te pongo el mapita para que no te marees mucho. A ver, ¿vertiente de qué dice primero? Vertiente del Atlántico. Vamos a ver. Vertiente del Atlántico. A ver, un mapita con sus ríos. Atlántico. Ríos que desembocan en el Océano Atlántico. Ya, quiero que conozcas algunos, porque si yo te menciono todos, el Guadalquivir, Guadiana, Tajo, no, mucho, ya es mucho. Por lo menos que te acuerdes de este río, Tajo, que se desplaza entre territorio, ojo, español y territorio portugués, el río Tajo. Desemboca en el Océano Atlántico, ¿ok? Acá hay otro que desemboca en el Atlántico, pero específicamente en el Canal de la Mancha, y pasa por Francia, exactamente por París. Es el río Sena. Repito, Sena, importante río francés. Acá hay otro río que recorre Alemania y que desemboca en el Mar del Norte por territorio holandés. Me estoy refiriendo al río Rin. Al río Rin. Y por esta parte estoy viendo el río Elba. ¿Ok? El río Elba. Muchachos, en una preguntita del Centro Pre San Marcos he visto un mapita de Europa, 4 ríos con sus respectivos números y la pregunta te pedía que identifiques el nombre de cada uno de esos ríos. Entonces es importante también ir identificando ríos europeos. Ya te dije el Duero, España, Portugal. Ajá, que desembocan en el Atlántico, ¿no? El Sena, el Rin y el Elba desembocan en el Atlántico. Ok, muchachos.
Eso es la vertiente del Atlántico. Pero también tenemos vertiente del Mar Negro. Vamos a ver la vertiente del Mar Negro. Aquí está. En la vertiente del Mar Negro, el más importante río que desemboca en el Mar Negro es este, que es el río Danubio, que viene desde por acá, desde la Selva Negra en Alemania. Nace en Selva Negra en Alemania y corre hacia el este. Corre hacia el este y tiene como 60 afluentes, por si acaso. Y desemboca en el Mar Negro por el puerto de Constanza. ¿Ok? Por el puerto de Constanza. Estoy hablando del río Danubio, considerado como el río más internacional del mundo. ¿Y por qué? Porque recorre hasta 10 países diferentes. ¿Ok, muchachos? Pero el Mar Negro también recibe al río Dniester, Dnieper y Don. Sería bueno si puedes recordarlos, ¿no? Dniester, Dnieper y Don. Dniester, Dnieper y Don. Pero para mí, importantísimo que recuerdes es el río Danubio y el río Don. Repito, el río Danubio y el río Don. Con eso yo estoy contento, con que te acuerdes esos dos. Ahora, pero también quiero que recuerdes la vertiente del Caspio. A la vertiente del Caspio pertenece este río de acá, el río Ural, que forma frontera con Asia, y este río que viene desde por acá, mira, es el río Volga, considerado como el río más extenso de toda Europa. Repito, el río Volga, considerado como el río más extenso de toda Europa. ¿Dónde desemboca el Volga? En el mar Caspio, ¿correcto? Desemboca en el mar Caspio. Pero también tengo otros ríos que desembocan en el mar Mediterráneo y los voy a mencionar. El río Ebro, que le da el nombre a la península Ebro, no, península ibérica. Recorre territorio español, desembocando en el mar Mediterráneo. El Ródano también desemboca en el Mediterráneo. El río Po también en el Mediterráneo. El río Tíber también desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Ok? Esos son ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. El río Ebro, el río Ródano, el río Po y el río Tíber son importantes ríos que desembocan en el mar Mediterráneo. ¿Ok? Luego, los del Ártico. Ajá, el Pechora. El Pechora. A ver, vamos al Pechora. Aquí está el Pechora. Así como el río Ural nace en los montes Urales, el Pechora también nace en los montes Urales, pero viaja hacia el norte. Y desemboca en el océano glaciar ártico. Repito, desemboca en el océano glaciar ártico. Estoy hablando del río Pechora. Ok, muchachos. Entonces ya tenemos los sistemas hidrográficos del continente europeo. Hay una serie de ríos, pero por lo menos apréndete los más importantes que te he enseñado. Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Duero, Ebro, Garona, Loira, Sena, el río Vístula, el río Tajo, el río, una serie de ríos, muchachos. Bueno, el continente europeo ronda una población de más o menos 750 millones de habitantes. 750 millones de habitantes. Y por el momento se constituye en el único continente que no crece en población, sino más bien ya decrece en población. ¿Y por qué? Porque su tasa de natalidad es bien baja. Y debido al envejecimiento de su población, la tasa de mortalidad se ha incrementado. ¿Correcto? Entonces, no nacen muy pocos y más bien se mueren muchos por su elevada edad promedio, ¿no? Entonces, países como, por ejemplo, España, Francia, Italia, ¿no? Estonia, Letonia, Finlandia, no crecen en población, ya están decreciendo.
la mayor cantidad de países que ya no crecen en población y más bien decrecen en población se ubican en el continente europeo. Por eso es que es Europa el primer continente que ha alcanzado este fenómeno, ¿no? O sea, en vez de crecer en población de año en año, van restando su población. O sea, hay más muertes que nacimientos, ¿correcto? Hay más muertes que nacimientos. ¿Todo correcto? Profesor, ¿y cuál es el país más poblado del continente europeo? Se señala que es Rusia, pues, ¿no? Rusia tiene un total más o menos de 150 millones de habitantes, pero de esos 150 millones de habitantes, la mayor parte, 110 millones, están en la parte europea y 40 millones están en la parte asiática. ¿Correcto, muchachos? Más o menos 110 millones de rusos viven en la parte europea. ¿Ok? ¿Quién le sigue, profesor? Le sigue a Alemania como segundo país más poblado de Europa. No hablo de Turquía porque algunos libros señalan a Turquía en continente asiático. ¿Correcto, muchachos? Ahí estamos. Profesor, y, ojo, la densidad poblacional, ¿qué se hace para obtener la densidad poblacional? Dividir simplemente los 750 millones de habitantes entre 10,5 millones de kilómetros cuadrados. Y eso nos da aproximadamente 72 habitantes por kilómetro cuadrado. 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Ok. Ahora, y en cuanto al país de mayor densidad, vamos a encontrar que es Mónaco. No porque tenga un montón de gente, Mónaco, no. Mónaco tiene una población nada más que de 38,000 habitantes, en total 38,000 habitantes. O sea, mi distrito tiene más población. Mónaco tiene nada más que 38,000 habitantes, 38,000, pero solamente se distribuyen en 2 kilómetros cuadrados, nada más. Solamente se distribuyen en 2 kilómetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, nos da aproximadamente casi 18,000, 19,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y ahora, el que tiene menos densidad poblacional es un país que está en el extremo norte y allá chocando con el círculo polar ártico, de condiciones muy gélidas. Ese país se llama Islandia, una isla al sureste de Groenlandia. ¿Ok, muchachos? Es el de menor densidad. ¿Todo va bien? ¿Ok? A ver, la tasa de natalidad. La tasa de natalidad es baja. Es baja. ¿Ok? Repito, la tasa de natalidad es baja. Repito, la tasa de natalidad es bien baja. Mira, está en 11 por 1000 más o menos. O sea, por cada 1000 habitantes al año nacen 11 nada más. La fecundidad, o sea, cantidad de hijos por mujer en edad fértil, 1,6 hijos por mujer en edad fértil. La natalidad, 11 por 1000. Aunque aquí le han puesto el mismo valor de la natalidad, pero ya la mortalidad ha superado a la natalidad. Por lo tanto, el continente está perdiendo población. Cada año que pasa hay menos población en el continente europeo. ¿Ok, muchachos? Correcto. La esperanza de vida en Europa es generalmente o alto o muy alto. ¿Ok? La esperanza de vida más alta le corresponde a Suiza, un pequeño país alpino. Y la más baja es Moldavia. Y Moldavia o Moldova es una de las repúblicas resultantes de la ex Unión Soviética. ¿Ok? En la zona de la Unión Europea la esperanza de vida está en 80 años. Nosotros, para que te ubiques, estamos en 77 años de esperanza de vida.
Pero en realidad ya la Unión Europea subió a 82, 83. ¿Ok? ¿Correcto? Ahora, la población del territorio europeo es fundamentalmente una población urbana. Hay población rural que se acerca más o menos a la tercera parte de su población, cuarta parte de su población, pero la mayor parte vive en la ciudad. No te olvides que Europa es un continente que recibe flujos migratorios muy fuertes, que vienen tanto de África como del continente asiático. Y los países que más inmigrantes tienen, Alemania, Francia, Inglaterra, España. Alemania, Francia, Inglaterra, España, son los países que reciben mayores flujos migratorios, ¿correcto? Ajá. La mayoría de países de Europa tienen un IDH de alto a muy alto. Repito, un IDH de alto a muy alto. Y por años, a Noruega se le ve posicionada en primer lugar. A Noruega se le ve posicionada en primer lugar como IDH más alto, no solamente de Europa, sino del mundo. Noruega, una muy buena salud, una muy buena educación y también adecuada riqueza. Noruega, Suiza e Irlanda, los países de mayor IDH. Noruega, Suiza e Irlanda. Por eso no los ubico yo. A ver, vamos a ubicarlos. Noruega. Aquí está Noruega. Esto es Noruega. Suiza. Aquí está Suiza por aquí. A ver, aquí está. A ver, Suiza. Ajá. Irlanda está acá. No hablo de Irlanda del Norte. ¿eh? No hablo de Irlanda del Norte. Hablo de Irlanda solamente. Porque Irlanda del Norte es esto. Pero Irlanda del Norte más Escocia, más Gales y más Inglaterra forman el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. ¿Ok? Entonces, ya sabes quiénes son los países de mayor IDH. Ajá, Moldavia, Ucrania, Armenia, son países resultantes de la desintegración de la URSS como los más bajos, pero tampoco que tengan índice bajo, ¿no? Sino su índice de desarrollo humano es alto. Ya te dije que el índice de desarrollo humano se divide en muy alto, alto, medio y bajo, ¿no? O sea, no vas a ver países europeos que estén bajo, hay tanto los africanos, ¿no? Algunos asiáticos y algunos de América. Medio tampoco, los países europeos están con IDH alto o en todo caso IDH muy alto. ¿Correcto, muchachos? Ok. Principales recursos y economía. Principales recursos y economía. La pregunta es, ¿los países europeos serán agrícolas? Sí, son países agrícolas y altamente tecnificados. ¿Qué producen? Cantidades de trigo, cebada, avena, maíz, papas, alberjas, la remolacha azucarera. La remolacha azucarera es lo que tú conoces acá en Perú, ¿cómo? A ver, más o menos de tamaño y rojo. Beterraga. Tú la conoces con el nombre de beterraga. Entonces, es altamente tecnificada, con elevada producción de trigo, cebada, avena, etc. ¿Ok? Ahora, ¿es zona ganadera también Europa? Por supuesto. Ahí están sus llanuras, pues. Holanda, Alemania, Rusia. Acuérdate del ganado Holstein entre Holanda y Alemania, de la raza Brown Swiss, o sea, el pardo suizo. O sea, también tienen una ganadería de primer nivel. Ya sabes que esta ganadería, muchachos, produce calentamiento global, cambio climático, ¿no? Pero, en fin de cuentas, da de comer, pues, brinda leche, brinda carne. ¿Ok? Pero
la actividad forestal es también muy desarrollada. ¿Y por qué, profesor? Porque aquí en Europa tenemos, por un lado, la taiga. Ojo, la taiga, que también se le llama bosque boreal o también se le llama bosque de coníferas. Acuérdense que cuando hemos hecho la clase yo les he dicho que la taiga se constituye en la masa forestal más grande del mundo, o sea, en el bosque más grande del planeta. Y por lo tanto, árboles a cantidad, de gran tamaño y de gran grosor. Ajá. Ellos prácticamente deforestan no solamente su taiga, también tienen otro gran bosque que es el denominado bosque templado caducifolio, que también lo están degradando. Tienen su bosque mediterráneo, que también lo están degradando. ¿Ok? Tienen una intensa actividad forestal. Países como Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia, depredan sus bosques de coníferas. ¿Ok? Hay minería, sí, pero una minería mínima y minería controlada, ¿no? Se extrae hierro, se extrae carbón mineral para producir energía. Entonces, los principales yacimientos de hierro, de carbón, están en Rusia, Polonia, Gran Bretaña, Alemania. Pero no te olvides que hay dos países en esta zona, Ucrania y Rusia, que tienen importantes reservas de petróleo y de gas. Importantes reservas de petróleo y de gas. Y que prácticamente dan energía a una gran cantidad de países de Europa Occidental. O sea, en cuestión de energía, Alemania, por ejemplo, depende mucho del gas natural de los rusos, de los ucranianos. ¿Ok, muchachos? En cuanto a industria, no te olvides que es técnicamente una de las más desarrolladas, una de las más evolucionadas. Hablamos, por ejemplo, del G7. G7, los 7 países más industrializados del mundo. G7, saco 2, Norteamérica. ¿Dónde están? Canadá y Estados Unidos. Se acabó. Y los 5 que quedan, ¿dónde están? En Europa. O sea, Europa es el continente de mayor índice de industrialización. Allí empieza la industrialización del mundo, pues en la zona de Manchester, en Inglaterra, ¿no es cierto? A mediados del siglo XVIII, ¿correcto? Ok, no te olvides. ¿Todo correcto? Gran parte de los trabajadores europeos, una gran parte de la mano de obra, ¿no?, empleada se desarrolla dentro del sector industrial, ¿correcto? ¿Qué industrias tenemos en Europa? Industria siderúrgica, industria petroquímica, industria aeroespacial, productos farmacéuticos, etcétera. ¿Correcto? Entonces, muchachos, ya saben ustedes de que Europa es altamente industrializado. Ahí está Inglaterra, ahí está Alemania, ahí está Francia, de los países de mayor desarrollo industrial del mundo. Pero siendo países altamente, ojo, industrializados, ellos no han dejado de desarrollar su agricultura, no han dejado de desarrollar su ganadería. ¿Y por qué? Porque ellos buscan el autoabastecimiento de productos agrícolas y ganaderos. Ellos no buscan depender de otros países para comer. Ellos, repito, no buscan importar alimentos de otros países para comer. Ellos, muchachos, se aseguran con la producción agrícola y ganadera que ellos mismos realizan. Han escuchado de repente ustedes que Holanda, por ejemplo, es un pequeño país que es más pequeño que el departamento de Lima. Holanda es más pequeño que el departamento de Lima, pero es el país segundo de mayor y mejor agricultura en el mundo.
segundo en el mundo de mejor agricultura. ¿Qué te parece? Entonces, muchachos, allí tenemos el continente europeo. Ya la próxima semana buscaremos desarrollar prácticas que tengan que ver con un resumen de las clases que hemos hecho y poder poner preguntas bonitas para que ustedes resuelvan. Ok, muchachos, hay todavía por hacer más, ¿eh? Oceanía, la Antártida, pero ya no creo que vengan preguntas de estos, porque concentrar todos en una sola clase también es dificultoso. El alumno vuela con tanto nombre. Ok, muchachos, ha sido un placer haber estado con ustedes hoy día, que estoy hasta el queso, estoy mal, pero de todas maneras he hecho mi clase. Hasta la próxima, muchachos. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos. Gracias a ustedes por su atención. Chaucito, nos vemos.